cuando era niño venía varias veces aquí a este río y recuerdo 2 veces concretas. O sea, este es el río Cuale, pero de mi casa es unas cuadras más arriba y es abajo del puente. Para empezar, pues todo estaba lleno de agua siempre. O sea, no importa la época. Aquí cuando, o sea, como ahorita que se supone que, ahorita sí se supone que tiene que estar en su punto más bajo, pero antes, cuando estaba en su punto más bajo, como en estas fechas, el agua iba, o sea, como se ve ahí, pero es que se veía incluso con un poquito de corriente por ahí, como se ve ahí de poquito, pero iba con un poco de corriente en la orilla y aquí se veía lento como iba bajando por las piedras y tampoco había nada de estas plantas, obviamente. Donde sí había plantas como esa, pero ya más crecidas, o recuerdo que era de esa zona hacia adelante, todo estaba lleno de como mucha vegetación delgada, tallos delgados y muy verdes, pero muy, o sea, como hacían mucho volumen en conjunto por ahí. Y recuerdo que por ahí íbamos caminando entre el agua, yo y Ever, un amigo, un viejo amigo. De hecho, pues el primer amigo que tuve. Y en una ocasión fuimos, yo, mi papá, el papá de Ever y Ever. Vinimos acá, a esta zona. En otra ocasión, me acuerdo que había un poco más de corriente y nos lanzábamos y bajábamos por ahí, nada más hasta abajo. Y bueno, recuerdo otra ocasión que es lo que más se me hace como extraño de todo. Es que o sea, había épocas en las que la orilla es como si estuviera por ahí, porque allá había como tierra firme, tierra, y allá había poquita agua y la corriente seguía, pero había un punto donde no había tanta corriente. Total que hubo una vez en la que mi papá me compró, o mi mamá, no estoy seguro, bueno, diría que mi papá era el que trabajaba en ese entonces. Él me compró unos juguetes de animalitos, tigre, león, pingüino, jirafa, y yo estaba por la orilla, ahí estaba jugando con ellos, creo que mi papá es el único que recuerdo. No recuerdo si mi mamá también. Total que nos teníamos que ir rápido y pues me fui. Y al regresar a casa, ese fue el primer día que me los compraron. Al regresar a casa los olvidé y cuando regresamos ya no estaban. Así que estaban muy en la orilla. Bien se los pudo llevar alguien o bien pudieron irse por el agua. Pero sí, hoy se fue el agua en mi casa y quería bañarme. Se fue el agua, quería bañarme. Quería ir enfrente de mi casa, pero no hay agua ahorita. Está súper bajito, son como 10 centímetros a lo mucho de agua. Quería subir, pero ya me da flojera subir más para allá, la verdad. Ahorita no está en un buen punto el río para... Entonces está en lo extremo bajo. Y pues bueno, desde hace un par de años de la última vez que se inundó, que se abrió el río, creo que desde antes ya se había ido esto, porque antes aquí había escaleras. O sea, bajaba uno por aquí, pero aquí no hay. O sea, había más escaleras, pues. Y me pone un poco triste saber que yo no recuerdo exactamente cómo se veía. De hecho, probablemente hubiera olvidado que había escaleras.
Y es que me pongo a pensar, o sea, hicieron escaleras para bajar y para disfrutar de esta parte del río. He ido a otros ríos que están debajo de otros puentes, que está bastante hermoso, donde puedes cruzar como de aquí a allá, pero son más cortos, más pequeños que este. Y pues sí, muy curioso. Es un puente enorme, muy también curioso cómo lo hicieron. Es una viga enorme que ahí se le ven como lo fueron haciendo. Me imagino que los tubos es por donde debe colarse el agua, tal vez, no lo sé. Y como tiene forma de como juguete, pues, o sea, tiene esta hendidura, este también tiene una hendidura. Cómo los fueron conectando, no sé cómo los habrán conectado, pero pareciera que es como una sola pieza esta y son diferentes piezas que fueron. Está muy loco. También quisiera saber cuándo lo hicieron, pero bueno, punto es de que pues sí, está cambiando. Me gustaría decir que simplemente es como, el agua pasa cada tanto y se lleva cada 5 años todo lo que se construye, ¿no? Pero no, esto no es normal, porque, o sea, esto estuvo aquí bastante. Yo he estado, no sé, recuerdo al menos unas 5 veces desde que vivo aquí. O sea, en los 20 años que llevo, unos 5 veces en las que se ha levantado todo el río. Tal vez no sean tantas, o sea, no pasa cada año realmente, pero no es extraño que pase. Es peligroso, sí, pero no es extraño. Y que yo recuerde, la última o la penúltima vez que pasó fue que se llevó esto. Y yo llevo aquí 20 años a lo mucho. O sea, mis papás llevan muchísimo antes y también esto está construido desde antes. También quisiera saber para qué es eso que está ahí, esa viga extra, que no le encuentro propósito. No sé si querían conectar, hacer un puente más pequeño o qué. Ya, también por ahí íbamos ahí a comprar hielitos. Y creo que eso es todo. Pues ha florecido plantas, porque si fuera un niño me gustaría explorar, o si estuviera acompañando a un niño o a alguien curioso que no haya estado, yo ya he explorado. Tal vez con ropa más cómoda y sin nada que hacer, sí iría. Hoy tengo que ir a una conferencia en el TEC. Pero bueno, este video tal vez lo deje público, así que no debería hablar mucho de eso. Y ya, está bonito Vallarta todavía, pero me preocupa porque es demasiado espacio. O sea, esto debería estar lleno y no lo está. Deberían poder vivir vagabundos como ahí adelante, por ejemplo. Ahí esa que se ve como en el medio de la cámara es una casilla de homeless. Y también aquí no hace calor porque hay muchas plantas, pero es que antes había demasiadas árboles grandes cerca del árbol, demasiados. O sea, podías columpiarte por las ramas. O sea, y no estoy exagerando, por las ramas, no por las lianas, no había lianas. Pero sí había como esas ramas, pero más crecidas hacia abajo, y te podías llegar a agarrar de ellas y estar jugando en la corriente. Era más divertido.
Lo que siempre ha pasado es que las rocas, esas siempre van y vienen, pero lo que les digo de esta construcción, o sea, toda esta calle se la comió y se quedó hueco, se bajó eso. También no entiendo por qué está prohibido lavar carros. Lo que sí hacen es, ¿cómo se dice? Venden leche bronca. No, pajaretes. Coca-Cola, pero no es de piña. Si no es de piña, pues ¿para qué no? Mejor una del Oxxo y así está más fría. Pero sí, está horrible. Voy a tener que bañarme en mi casa. Había agua en un bote, pero quería venir acá. Y bueno, ya es todo. Eso también está bien triste. Los árboles están muriendo. Ay, nadie hace nada, al menos aquí en mi colonia. Que yo sepa. Mi papá hace como 10 años tal vez, o un poco más, intentó sembrar enfrente de nuestro río. Recuerdo un árbol de aguacates, y era un retoño, y creo que de otros árboles, pero pues no estaba ChatGPT y tampoco había internet para investigar cómo se hace. Él lo hizo como supo, supongo, o como le habrán dicho. Tal vez lo intente. Tal vez. Si veo posibilidades de tener un hijo. Si no, ¿para qué?